A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El deporte mueve pasiones, paraliza sociedades enteras y, por supuesto, genera millones de dólares, producto de la inversión en eventos deportivos y el consumo de productos que van desde el merchandising hasta la práctica de una disciplina. Por ejemplo, para los últimos Juegos Olímpicos de Tokio se invirtieron 13.600 millones de dólares. El comité organizador aportó con el 43%, mientras que la administración pública japonesa con el restante 57%. Para el próximo Mundial de Qatar, la FIFA ha destinado 1.696 millones de dólares, mientras que el gobierno qatarí destinó solo para el desarrollo de infraestructura un total de 10.000 millones. Esto no incluye gastos que, si bien es cierto, se relacionan con la Copa del Mundo, serán utilizados por Qatar para otro tipo de eventos, promoción turística y de negocios. La gestión de estos recursos demanda una alta preparación, así como la disponibilidad de herramientas tecnológicas que permitan tomar las mejores decisiones encaminadas a hacerlos sostenibles en el tiempo. Y son justamente los torneos internacionales de diferentes deportes el mejor ejemplo de una correcta administración, promoción, difusión y comercialización del deporte. A nivel de equipos, en nuestro país tenemos un caso paradigmático a nivel internacional y que para muchos se ha vuelto un ejemplo continental. El Club Independiente del Valle, doble campeón sudamericano, vicecampeón de la Copa Libertadores de América y vigente campeón del torneo local. Para hablar sobre la gestión deportiva y su importancia y perspectivas a futuro también, he invitado a Paul Román, quien es magíster en Dirección de Entidades Deportivas por la Escuela Universitaria del Real Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Marjorie. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias, Paul. Paul es director del Programa Ejecutivo de Administración Deportiva de la FIFA en Ecuador y coordinador académico de la carrera de Gestión Deportiva de la Universidad de las Américas y gerente general de Kaizen Sportwear. Cuenta con una licenciatura en Marketing por la Universidad San Francisco de Quito y, como ya lo hemos mencionado, con una maestría en Dirección de Entidades Deportivas. Cuenta también con una certificación en Sports Business de la Universidad de Columbia y otro en Gestión de Instalaciones Deportivas por el Hub de Innovación de Fútbol Club Barcelona. Te agradezco, Paul, nuevamente por tu presencia el día de hoy para hablar este importante y oportuno tema. Y es que la administración es un proceso que incluye análisis, planificación, implementación y evaluación de diferentes actividades para lograr un objetivo, ¿verdad? Y estos pueden incluir la obtención de un beneficio económico y, en otros casos, más bien un sentido altruista que puede incluir ayuda social o beneficencia. Y en el caso del deporte, tal vez podemos hablar de que se persiguen ambos objetivos a la vez, ya que la práctica de una actividad deportiva permite el desarrollo de las habilidades blandas y coopera con el desarrollo integral de nuestra gente. Y desde tu perspectiva, con tu experiencia, Paul, ¿cómo se puede ejecutar una administración que, por un lado, tenga en cuenta el lucro, que no es censurable, y por otro lado, los beneficios sociales? Sí, claro que sí, Marjorie. La verdad es que, a ver, bueno, es una muy buena pregunta en donde se pueden elaborar algunos conceptos generales de lo que implica la administración deportiva, ¿no? Y ahí, a ver, un poco ahí, como decías, bueno, soy catedrático y tengo normalmente este equilibrio de manejar la parte teórica con la práctica, ¿no?
o la real, digamos así. Y para empezar, me gustaría ir justamente por esta parte conceptual para entender un poquito de dónde viene toda esta administración deportiva. Lo que tú dices es muy interesante en el sentido de que, claro, el deporte como tal, sí, como principio fundamental del deporte, es un aspecto sin fines de lucro, sí. Digamos, esto concierne incluso desde los inicios del deporte, desde hace muchos años, en el sentido de que el deporte como tal era más un sentido de honor, sí, de privilegios para las personas que puedan competir y lograr logros deportivos como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, esa es la parte, como te decía, más teórica, es indudable que hoy por hoy el deporte ya se ha convertido en una industria y en un negocio en particular, ¿sí? Entonces ahí viene justamente el tema de, bueno, que sí hay un aspecto de lucro de por medio del deporte, ¿sí? Esta es la parte ya más real, digamos, la más actual, ¿sí? Ahora bien, cuando nos referimos en organismos u organizaciones deportivas, nos referimos justamente a este principio de que son sin fines de lucro. Entonces, estas organizaciones deportivas están con este vínculo más hacia lo social plenamente, ¿sí? En el aporte, digamos, del deporte a la sociedad, a los jóvenes y demás, en el que se desarrollan muchas actividades para que, obviamente, el desarrollo en general de las personas sean a través del deporte y pues no tomen otros caminos en particular, y hablando más de los jóvenes, ¿sí? Ahora bien, todo esto viene de la mano justamente con un gran manejo, sí, un importante manejo, más bien dicho, del presupuesto y de los ingresos que puede llegar a generar el deporte, ¿sí? ¿Qué viene esto? ¿De dónde viene esto? Es del manejo más que nada de la empresa privada. Entonces ahí es donde tú consigues este equilibrio, digámoslo así, en el que las organizaciones deportivas se enfocan más en la parte social, del desarrollo del deporte hacia la sociedad como tal, y te apalancas de las empresas privadas justamente que aportan con, obviamente, ingresos, pero asimismo también ellos van a tener objetivos, ¿sí? de por sí con fines de lucro, es decir, ya no se mezclan los dos conceptos, ¿sí? ¿Cómo es de esta manera? Justamente es llegar a un equilibrio y el demostrar más que nada del reto, incluso lo hemos visto en muchos aspectos, en diferentes competiciones en donde nuestros compatriotas han participado, justamente este debate constante de, bueno, hasta qué punto la empresa privada apoya, sí, o está detrás, digamos, de un deporte que quizás no es tan tradicional como el fútbol, que ya lo hablaremos un poquito más adelante, que es obviamente el más popular de todos en nuestro medio, ¿sí? Ahora bien, justamente, ¿cómo llegamos a este equilibrio que te menciono? Estas organizaciones tienen que apoyarse mucho en la parte ya de formativas como tal, que permite, digamos, empezar con una cultura desde muy jóvenes en darle la importancia de vida al deporte, ¿sí? De que la gente realmente aprecie lo que son las competiciones deportivas, lo valoren en el sentido de que es un desarrollo para la sociedad en general. Esto va a acarrear, obviamente, que las marcas, que las empresas privadas miren este crecimiento, digamos, en el interés deportivo y pues estén más dispuestas a apoyar, ¿sí? Ahora bien, y yo te digo aquí un poco más de mi percepción, muchas veces cuando hablamos de estos dos ámbitos, ¿no? De la parte social del deporte y de la parte económica, es un tema muy sensible muchas veces porque incluso se tiene esa percepción a veces de que el deporte tiene que ser mantenido, por decirlo así, por parte de un gobierno público, ¿sí? El gobierno como tal. Ujú. Ahora, si bien es cierto que la parte pública debe apoyar, ¿sí? En mi percepción, incluso algo más personal, se enfocarían mucho más o deberían enfocarse mucho más en la parte de la infraestructura como tal, deportiva, pero no en el desarrollo, porque el desarrollo va de la mano de las organizaciones y otra vez apalancadas de la empresa privada. Entonces ahí es donde justamente se mezclan estos dos aspectos que van de la mano con la administración deportiva, ¿no? El conseguir la parte de la organización deportiva que tenga esta visión de desarrollo y la parte de la empresa privada que sea la que impulse económicamente el desarrollo en sí. Y si hablamos de los deportes, mucho depende del contexto donde se practican estas actividades, ¿verdad? Para que tengan más aceptación o menos aceptación y puedan ser más o menos rentables económicamente. Por ejemplo, en la mayor parte de los países centroamericanos y en Estados Unidos es el béisbol el que genera más interés. No así en América del Sur y Europa, donde vemos que es el fútbol el deporte con más difusión.
¿Y a qué factores crees tú que obedece este fenómeno? Y de acuerdo con tu experiencia profesional, ¿qué deporte es el más rentable a nivel mundial? Bueno, a ver, dentro de los deportes que se practican, digamos, en cada región del mundo, hay un aspecto fundamental que es la parte socioeconómica, ¿no? Es más que nada la parte más factible o, entre comillas, fácil de realizar un deporte, va a ser más popular, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, el fútbol, como tú dices, es más arraigado en la parte de Sudamérica, en otras partes del mundo, y la verdad es que es un deporte mucho más popular, ¿sí? Hablando muy simplemente, es una pelota, armas unos arcos y se acabó, ¿sí? Más o menos lo mismo pasa con el béisbol en Centroamérica, ¿sí? En el que es un deporte mucho más sencillo de practicar, ¿sí? Y sobre todo es muy arraigado en la parte más caribeña, más costeña, ¿sí? Más, es un deporte más tropical, por decirlo así. Y si bien es cierto, como dices, tienen mucha popularidad en Estados Unidos, lo irónico de ahora, por ejemplo, hablando del béisbol, es que en el país propiamente dicho, es decir, de Estados Unidos, el béisbol como tal no es tan popular en cuanto a la práctica como tal, ¿sí? Sí lo es para verlo como espectáculo, como liga, pero justamente de donde se nutren, digamos, de estas ligas de jugadores es la parte de Centroamérica. Lo mismo pasa con el fútbol. Sudamérica está muy arraigado el fútbol, ¿sí? Que otros deportes incluso han peleado por entrar y el deporte principal sigue siendo el fútbol. Y es por este aspecto, ¿no? Es mucho más un tema más socioeconómico en el sentido más popular, en el que no necesitas realmente mayor cosa para poder practicar ese deporte como tal, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es el deporte más rentable hoy por hoy? Igual va a depender mucho de la región, ¿sí? En términos generales, se puede decir que obviamente el fútbol es el que mueve más millones de dólares, ¿sí? Porque es aquel que cubre la mayor cantidad de países, digamos, alrededor del mundo, ¿sí? En cuanto a la práctica y en cuanto a la visibilidad del deporte, ¿sí? Pero si nos enfocamos netamente en la parte económica, en la parte rentable, ¿sí? Es justamente el que más genera es el fútbol americano, de hecho. ¿Sí? La NFL, la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, es la que más genera. Y mucha gente le llama la atención eso porque no es un deporte muy conocido, ¿sí? Aquí, sobre todo en Sudamérica y en otras partes del mundo, no es tan popular. Sin embargo, el modelo de negocio que conlleva esta liga es extremadamente comercial y eso permite que los ingresos sean mucho más altos que incluso el propio fútbol que cubre más países, ¿no? Entonces, hablando así en términos generales, podría ser el fútbol americano como tal. Y tomando en cuenta la importancia del deporte en la economía, existen varias iniciativas para que diferentes torneos se conviertan en dinamizadores de la economía en ciudades o países. Por ejemplo, ahora se prevé que en este mundial se generarán más de 5.000 millones de dólares solo para la FIFA y que Qatar va a llegar a tener incluso 1.5 millones de turistas. Además, también tienen previsto alrededor de 5.000 millones de personas que serán las que van a ver a través de la televisión, internet, el partido inaugural, por ejemplo, y el final del torneo también. Y sin duda, pues estos son incentivos para albergar importantes eventos deportivos, pero para el efecto se necesita cumplir con ciertos requisitos. Me gustaría que nos comentaras cuáles pueden ser estos requisitos y si crees que eventualmente nuestro país dispone de estas capacidades logísticas, de infraestructura, económicas también para recibir un torneo tan importante como un Mundial de Fútbol o una Copa América. Sí, totalmente. A ver, los eventos masivos son algo sumamente llamativos en los que todo el mundo está mirando hacia ese país. Entonces, el principal aliciente, digamos, para estos eventos es la parte turística, sin lugar a dudas, ¿no? Pero como dices, el llegar a tener un evento de esta magnitud conlleva muchos requisitos, pero los principales, yo me atrevería a enfocarme en tres, ¿sí? Más que nada, que vendría a ser la parte de la infraestructura deportiva, ¿sí? El contar con una debida infraestructura deportiva, incluso este tipo de eventos te ponen condiciones o mínimos de aforo en las instalaciones, en los estadios. Estamos hablando, por ejemplo, de la final del Mundial, el aforo mínimo para un estadio es por encima de los 80,000 personas, ¿sí? Entonces, por ahí debes de empezar, digamos, enfocándote en el que, bueno, si yo apunto hacia esto, tengo que tener en cuenta la infraestructura deportiva que me van a pedir, ¿sí? Y que yo estoy dispuesto en desarrollar. Eso por un lado.
La otra, que es igual de importante, son las obras públicas, ¿sí? El tema, como tú mismo decías, la cantidad de turistas que acceden a un evento deportivo de esta magnitud conlleva a que los aeropuertos obviamente sean mucho más desarrollados, mucho más grandes, tengas autopistas, tengas líneas de metro, tengas transporte público que funcione adecuadamente para soportar toda la gente, digamos, que va a llegar al país, ¿sí? Y luego tenemos también el tercer punto, que es la inversión privada, ¿sí? Es el apoyo de las empresas privadas, muchos a través de sus marcas, a través de acuerdos comerciales, pero también incluso, que es algo también importante, se está viendo incluso acá, por ejemplo, en Guayaquil, sin ir muy lejos, con la final de la Libertadores, el tema de la capacidad hotelera, ¿sí? Ujú. El tener esa disponibilidad para albergar tanta gente, y si no lo tiene la ciudad, pues prepararse para que las ciudades más contiguas, digamos, o más cercanas, puedan ayudar también en ese sentido, ¿sí? Incluso, simplemente hablando de, otra vez de la Libertadores, se está hablando justamente de que una ciudad satélite en cierto punto es justamente Quito, ¿sí? En el sentido de que mucha gente se va a hospedar en Quito, va a ir al partido y pues vuelve a la ciudad después, ¿sí? Se hospedan acá. Entonces, esas tres cosas conllevan justamente estos requisitos principales que tú tienes que presentar, digamos, al comité organizador, y el comité decidirá qué sede es la que, digamos, la que es escogida, ¿sí? Esperemos pronto poder tener un evento de estos en nuestro país entonces. Sí, 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 totalmente. Y la gestión deportiva también demanda una formación importante en varios temas: administración, comunicación, finanzas, marketing, publicidad y hasta el derecho. En lo que se refiere al marketing y la administración, pues podríamos quizá afirmar que existen procesos y herramientas quizá ya estandarizadas a nivel internacional para la gestión, justamente un tema en el cual tú te especializas, y sobre el derecho deportivo, que quizá esto nos llama la atención. ¿Existe algún tipo de derecho comúnmente aceptado a nivel internacional? A ver, sí, completamente. Dentro de administración, dentro de lo que es del marketing, ya tenemos, digamos, digámoslo así, un manual, ¿no? De acción, ¿sí? En el que te enfocas mucho en cómo se están desarrollando diferentes disciplinas alrededor del mundo, a través de diferentes organizaciones, de empresas y demás, y lo puedes aplicar en nuestro medio, ¿sí? Ahora el reto que se mantiene es justamente decir, bueno, tenemos todas estas herramientas, tenemos todo lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿cómo lo adaptamos a nuestro medio? ¿Sí? No es cuestión de simplemente decir, bueno, voy a tomar esta idea de aquí, la implemento en Ecuador y va a salir perfecto. No es así, no es tan fácil, ¿no? Entonces hay que adaptarlo a nuestro medio local y demás. Pero dentro de todo ya existen herramientas, ¿sí? En donde, como digo, tú puedes aplicar distintas ideas, distintas acciones de otros países, de otras disciplinas, y lo implementas acá, ¿sí? Hay que recordar, como tú lo acabas de decir igual, cuando hablamos de gestión deportiva es una rama nada más que de una carrera, digamos, de una profesión de negocios, ¿sí? Tiene toda la base administrativa, tiene toda la parte financiera, de marketing, etcétera, pero simplemente lo que cambia es que es adaptado a la parte deportiva, ¿sí? Entonces, básicamente es como manejar una empresa, pero es una empresa con enfoque deportivo. Y ahora bien, justamente tu otra pregunta en el tema de derecho deportivo. Totalmente hay distintos aspectos a considerar en el derecho, como en la rama en general de derecho, que son específicas para cada país. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que se aplican hacia todas las regiones, ¿sí? Estamos hablando justamente de los organismos reguladores, en este caso, por ejemplo, lo que impone la FIFA, hablando de fútbol, lo que impone cualquier otra federación, son derechos, ¿sí? Deportivos que enfocan a la disciplina de manera global. ¿Sí? En el fútbol se manejan estas normas, estas reglas de manera global, asimismo con otras disciplinas. ¿Sí? El tema de los contratos y demás se mantiene, digamos, una idea, una base aplicada en otras partes del mundo. Incluso ahora, como es un tema tan globalizado, el que tú vendas un jugador de aquí, digamos, hacia Europa, tiene que tener más o menos el mismo lenguaje de contrato que si viene alguien de Argentina hacia acá o si viene de Estados Unidos, etcétera. Entonces, se mantiene, digamos, una misma idea. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre el caso de Independiente del Valle. Este equipo, si bien fue fundado en el 58, a partir del 2007 es cuando comienza una
vertiginosa carrera cuyos resultados pues hoy todos los conocemos. Y desde tu experiencia y observación como experto en la gestión deportiva, ¿cuáles consideras que han sido los elementos fundamentales que explican los éxitos administrativos y deportivos de esta institución? ¿Crees que este modelo ha influido también en la actual generación de futbolistas ecuatorianos que clasificaron para el Mundial de Qatar? Sí, sabes que el Independiente del Valle, la verdad es que es un ejemplo a seguir, sí, es así de sencillo. Y como bien dices, incluso es un ejemplo no solo para el país, sino a nivel regional, incluso de Sudamérica. Es una región muy, muy importante. Y ahí la clave del éxito yo lo dividiría en dos partes. Principalmente es la estructura que ellos mantienen, sí, que es muy importante, muy, muy bien organizada. Desde el inicio se vio que cuando tomó, digamos, del grupo de que maneja el Independiente del Valle actualmente, es una visión tipo empresa, sí, y así se deben manejar hoy por hoy los clubes, los equipos como tal. Entonces, una parte clave es justamente esta organización que se mantiene, esta estructura organizacional, y por otro lado, la idea también es que los objetivos sean muy claros desde el principio, ¿sí? En el caso Independiente, desde el inicio, desde hace unos 15 años, ¿sí? El objetivo principalmente era enfocado en desarrollar jóvenes promesas, ¿sí? En desarrollar la parte formativa del deporte. Y ahí se enfocaban, ¿sí? Incluso, como se puede ver a lo largo de estos años, el enfoque de Independiente del Valle en ese entonces era muy hacia desarrollar jóvenes promesas. Y hablaban solo de ese enfoque como tal, más allá de los resultados deportivos, ¿sí? Incluso hasta hace unos 5 o 6 años, su eslogan como tal era justamente el futuro campeón ecuatoriano. Es decir, no quiero pensar ahorita en conseguir resultados, en conseguir campeonatos. Ahorita quiero armar, digamos, jugadores promesas, jóvenes jugadores, digamos, con potencial, ¿sí? Y una vez desarrollado eso, pues dijeron, ok, ahora sí, nos vamos a enfocar más en la parte de resultados. Y ahí viene otro tema que sale, digamos, de estos dos conceptos que le ayudan al Independiente del Valle en este modelo, es que, y es así de sencillo, la verdad, no tuvieron la presión, digamos, de ser un equipo más conocido al inicio, ¿sí? Entonces pudieron tener mucha paciencia en el tema de seguir un proceso y demás. Y simplemente para terminar esa pregunta, sin duda alguna es un ejemplo, como te decía, no solo para clubes de la región o del país, sino a los propios jugadores, ¿sí? Hay jugadores que ya miran hacia allá, incluso ellos obviamente tienen un tema aspiracional, de decir, bueno, yo quiero llegar a ser como ellos en este sentido, ya miran hacia Independiente del Valle y decir, mira, yo quiero ser como ellos en el tema del potencial que tienen, en el tema de la formación integral que manejan. Entonces, sin duda alguna, yo creo que eso afecta muchísimo, influye muchísimo, mejor dicho, en la clasificación de este año y pues en el desarrollo en general de los jugadores ecuatorianos. Raúl, te agradezco mucho por tu participación en este espacio y para finalizar nos gustaría que puedas darnos un último mensaje respecto a la importancia de una gestión profesional del deporte en nuestro país. Sí, más bien muchas gracias, Marjorie. Más que nada que decirte, bueno, los espacios de esta manera son bastante productivos porque nos ayudan a entender, digamos, de qué viene la gestión deportiva, la administración deportiva como tal, que es un aspecto fundamental, con la primera pregunta que empezamos, en el desarrollo social a través del deporte y el saber manejar, digamos, de estas entidades que te permitirán a largo plazo, pues, desarrollar muchas cosas a través del deporte. Entonces, me parece muy interesante estos espacios y más bien agradecerles por esta entrevista. Muchas gracias a ti y amigas y amigos. Espero que este programa haya sido de su interés. La gestión deportiva es un campo que está en auge en el mundo actualmente y el deporte siempre incluirá el beneficio económico, pero también una función social. No por nada su práctica permite articular el tejido social en las sociedades como lo ha mencionado nuestro invitado. Existen diferentes ejemplos a nivel mundial de equipos exitosos quienes han aplicado herramientas tecnológicas y han sido manejados de forma profesional. Sus resultados están a la vista y en nuestro país uno de sus ejemplos es el Independiente del Valle, justamente. Y de cara a la Copa del Mundo es importante señalar que la selección nacional tiene un modelo de gestión mismo que le permitirá articular los esfuerzos necesarios para impulsar al equipo de todos a alcanzar resultados históricos. Estamos cada vez más cerca del Mundial y el interés de todos nosotros se centrará en esa cita. Y en las próximas semanas continuaremos hablando de deportes y sobre las expectativas
del desempeño de nuestra selección. Muchas gracias, soy Marjorie Chávez, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.